Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que ven, escuchan y analizan este video. Uno de los puntos preocupantes en la vida cristiana es ver cuántas personas realmente se acercan a Cristo, algunos llorando, algunos expresando su arrepentimiento, decidiendo bautizarse como manda el Salvador. Pero cuando nosotros vemos que por una puerta entran 10 y por otra van saliendo 20, es causa de tristeza para aquellos siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo que estamos trabajando en su viña y ver la hipocresía de tanta persona, de tanto individuo que realmente quiere seguir a Cristo, pero a la hora de la hora quiere seguirlo a su propia manera, a su propia conveniencia, o usando él su intelecto, su sabiduría, a su conveniencia, no a como manda Cristo. Mis amados hermanos, el pueblo de Dios hoy en día está tan débil que una cosa poca lo aparta de su adoración, una cosa poca le aparta de seguirle. Y eso está escrito. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues mi amado hermano, mi hermana, usted que ve este video, espero en Dios nos sirva y seamos uno de los escogidos. Voy a ponerle un ejemplo bíblico en las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo inspiró a sus discípulos a escribir y también a copiar lo que era o lo que es el seguirle a Él. Dice en Lucas 9:57, yendo a ellos, o sea, Cristo y sus apóstoles, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Vamos a ver quién era este que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. No era un hombre ignorante, no era un hombre cualquiera este que le estaba diciendo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Es lo mismo hoy en día, muchas personas con estudio secular bastante avanzado conocen a Dios, se han bautizado, pero en virtud de seguirle correctamente y ser ejemplo para aquellos que quizás han estudiado menos en lo secular, enseñarles, porque el pueblo de Dios necesita saber de gramática, necesita saber qué es un sentido figurado, necesita saber qué es una parábola, ¿verdad? Y necesita saber en qué sentido se dirige a nuestra cultura y es aplicable a nuestra cultura, y también saber de cultura, geografía bíblica, arqueología, también saber algo de antropología, ¿verdad? O bastante. Y así muchos puntos que tenemos que enseñar al pueblo de Dios. Por ejemplo, este hombre que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Muchos dicen la Biblia se contradice, pero en realidad la Biblia no se contradice. Solo que dice Salmo 160, 119, versículo 160, que la suma de tu palabra, dice el Señor, es verdad. La palabra de Dios es sumada para poderla entender. Y eso es lo que hace la Biblia, darnos una información de los acontecimientos. Lo que no se da en Lucas, se da en Mateo. A veces hay menciones en Mateo que las complementan los otros evangelios. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó
pasar al otro lado. Vino un escriba, oiga bien, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Miramos nosotros un escriba. ¿Qué era un escriba? Que prometió seguir a Jesús donde quiera que él fuera. Donde quiera que vayas, le dije: te seguiré. Un escriba era un experto en documentos escritos. En Israel, las tareas del escriba incluían la enseñanza, oiga bien, la interpretación, reitero, la enseñanza, la interpretación y la regulación de la ley. Eso es lo que era un escriba. Y es el mismo hombre que menciona Lucas en Lucas 9, versículo 57. Un hombre experto, ¿verdad? Un maestro está haciendo una promesa, no la está haciendo de una forma ignorante, sino que la está haciendo supuestamente en su capacidad, en su intelecto, con mucha sabiduría. Él quizás había visto los milagros de Jesús, el gran benefactor de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, trabajando, ayudando a aquellos que necesitaban. Quizás eso le incentivó a este hombre a seguir a Jesús, ya que él comprendía plenamente las escrituras del Antiguo Testamento. Perdón. Por ese motivo, él decide y expresa esto: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Quizás él estaba pensando en sí mismo, estaba pensando el beneficio material, físico, que podría obtener siguiendo a Jesús, que es la actitud que tienen muchos estudiosos, que es la actitud que tienen muchos de optar por salir de algún instituto, una escuela bíblica, con la esperanza de recibir algún beneficio del benefactor en el aspecto económico. Pero las personas que se deciden a trabajar por Cristo Jesús sin ningún interés, estas personas son las que perduran y mantienen firme la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Miren, nuestro Señor Jesucristo le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, dándole a entender que si lo va a seguir por posesiones materiales, realmente no es posible, porque él no posee esa disponibilidad para la humanidad en su ministerio. Luego miramos nosotros que Jesucristo le hace una invitación a otro y le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, o sea, no le negó que no lo iba a seguir, pero su actividad era una negación indirecta. Siempre era como un no, porque le dice: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Tanto el escriba, el que prometió seguirle donde quiera que fuera, estaba poniendo en primer lugar los beneficios personales, al igual que al otro que Jesús le hizo la invitación, estaba poniendo sus bienes materiales. ¿Por qué? Cuando este hombre le dice que lo espere, que va a ir a enterrar a su padre, nuestro Señor Jesucristo no le está mandando que deshonre el entierro de su padre. Más bien el mandamiento es honrar a padre y a madre. Y más que todo en este aspecto, pues Jesucristo se identificó con Lázaro también, lloró, 11:35 de Juan. Pero lo que Cristo le está enseñando, que el seguirlo a él es ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Aún cuando dijo Cristo en 14:25 de Lucas sobre la vida, sobre la familia y sobre los bienes materiales. Pero cuando Cristo ve un seguidor materializado, cuando Cristo ve un seguidor
que está trabajando más bien para sus bienes personales, eso a él no le agrada. Por eso le dijo, el asunto está que el hombre estaba interesado tanto en el entierro de su padre, porque en la muerte de un padre, ahí era donde él dictaba la herencia, escribía la herencia para los hijos. Y este hombre estaba pensando, si no estoy presente ahí, voy a perder mis bienes materiales que me va a dejar mi padre. Y según la historia. Por eso Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú y ve. Allí habían dos tipos de muertos. Según Isaías 59, 1 y 2, la Biblia dice que el pecado es de división entre nosotros y nuestro Dios. Luego, esos son muertos espirituales. Estaba el otro muerto físicamente, que ya se había separado su espíritu de su cuerpo, y los que lo andaban enterrando eran hombres pecadores que no buscaban el arrepentimiento, no buscaban el ser hijos de Dios, nacidos del agua y del espíritu, como ordenó Cristo a Nicodemo en Juan 3. Eran personas que no estaban interesadas en eso, sino en otras actividades, como lo es hoy en día. Entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Uno, estaba poniendo en primer lugar los bienes materiales al querer seguir a Jesús. El otro estaba interesado en poner en primer lugar los bienes, la herencia que su padre le iba a dejar en el momento que lo iban a enterrar, que se iba a testar ahí. Y el otro estaba poniendo en primer lugar a su familia, que todos lo miraríamos muy bueno. Pero realmente lo que nuestro Señor quiere es que lo pongamos a Él en primer lugar. En primer lugar significa que me voy a adherir de la mano de Jesús y voy a hacerme obediente a su voluntad, cueste lo que cueste. Eso de ponerlo a Él en primer lugar, hoy en día quizás nosotros no vamos a tomar la mano literal de Jesús como anduvo humanado en la tierra, pero sí por fe estamos tomados de la mano espiritual de Él, porque Él es omnipresente, ¿verdad? Omnisciente, soberano, Él está en todas partes, Él es espíritu, ¿verdad? Él es invisible, porque Él es Dios, según Romanos 9, versículo 5. Ahí miramos nosotros que nuestro Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En aquel tiempo Jesús ilustró la mano en el arado, porque el arado es un instrumento de cultivo, es un instrumento tirado por bueyes, en otros lugares quizás por otros animales, pero esto sirve para cultivar la tierra para las siembras en el Medio Oriente, el trigo, ¿verdad? En nuestro medio, frijoles, maíz, etc. Entonces, poner la mano en el arado significa tener cuidado de llevar, por decirlo así en estas palabras, el cuidado del timón del arado. Porque si mira para otro lugar, el arado puede tropezar en una piedra, en el tronco de algún árbol o en algún otro obstáculo y le puede quitar la mano del arado y puede sufrir un tremendo accidente, arruina su trabajo, puede fracturarse y en eso pues no iría bien su trabajo. Entonces seguir a Cristo es no mirar atrás, es no volver atrás, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, tenemos que estar adheridos a la mano de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amados, eso es lo que hace falta. Hoy en día, el seguir a Cristo, muchas personas lo hacen una combinación entre el mundo y quieren combinar lo espiritual.
siempre y cuando haya algo de materia de por medio, los hombres cambian, los hombres tergiversan, los hombres dañan a otros con sus actitudes. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. También el apóstol Juan estaba preocupado por esa situación. En aquel tiempo los gnósticos y algunas sectas religiosas que en ese tiempo empezaba la Iglesia Católica Romana, no identificada, pero sí sus actitudes en la apostasía de ese tiempo. Ahí el apóstol el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 2 de Juan 9 al 11, cualquiera que se extravía, la palabra extraviarse es ir adelante, como quien dice, yo sé más que este. Extraviarse es no estar de acuerdo con la doctrina de Cristo, y no estar de acuerdo con la doctrina de Cristo es decir que yo sé más que Cristo, voy adelante, lo he adelantado, lo he superado. Eso es lo que significa extraviarse. Todos aquellos que se han extraviado violentando la sana doctrina en la iglesia de Cristo son apóstatas, quieren ir adelante, quieren superar la doctrina de Cristo, la sabiduría de Cristo, y eso no concuerda con la voluntad de Dios. Porque dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, sea nuestro Salvador eterno, no tiene a Dios. Cuando dice no tiene a Dios, incluye al Padre y al Espíritu Santo, ni a Cristo mismo. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo componen un solo Dios verdadero, Yahvé, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? El extraviarse, esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? De defender la sana doctrina. El extraviarse de la doctrina conduce a la perdición, a la condenación, si no existe un arrepentimiento en aquellos que de una forma confundida andan alegando cosas que realmente no tienen sentido, cosas que no tienen lógica, cosas que realmente no compaginan con la sabiduría de Cristo ni con la luz de Él, de esta tierra. Todo hombre que se extravía ya no es la sal de la tierra, ya no es la luz del mundo. Todo hombre que se extravía ya no puede profesar que se ha apartado del reino de las tinieblas y está en el reino de luz, porque no se ha conformado a la sana doctrina, según 1 Timoteo 6:3. Dice que el que se aparta de la doctrina de Cristo, no se conforma a la doctrina de Cristo, está envanecido y no sabe nada. Puede alegar, puede meter un montón de teorías, incluso de ramas de lo que toca hacer estudios seculares, pero eso no vale si no está fundamentado en la doctrina de Cristo. Seguir a Cristo es obedecer su doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, dice, perseverar, es una persona que está atento al servicio de Dios. Es una persona que no le gusta fallar a los cultos. Es una persona que se basa en la doctrina después de la resurrección de Cristo que fue establecida en su iglesia. La doctrina para seguir a Cristo en su iglesia. Por supuesto, hay muchas otras cosas más que cubre lo que es la benevolencia, ¿verdad? Hay muchos puntos más allá en Romanos 12:3 hasta el versículo 10 se puede leer ahí. Hay muchas cosas más. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Le aclaro, mi amado hermano, si usted se aparta de la sana doctrina tal como está escrita, tal como Él ha dictado que la sigamos, y se aparta, realmente la iglesia no le puede decir hermano. No somos hermanos mientras no cumplamos el mandamiento de Cristo, mientras no obedezcamos la doctrina de Cristo. Podemos ser conocidos, podemos platicar y, si es posible, analizar puntos para la recuperación de su alma. Mi amado, es peligroso esto de la apostasía. Andan muchos falsos maestros y están introducidos en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios. Y muchos que antes decían defender,
hoy en día han sido dominados por la apostasía. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Seguir a Cristo, como dice Lucas 9, 57, el 62, indica no poner la mano en el arado, o sea, poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás, sino seguir hacia adelante. Eso significa seguir exactamente la doctrina, porque la Biblia es el modelo para nuestro tiempo. Mis amados, como dice la Escritura, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni la digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, también ahí explica a aquellos que recibían a los hermanos, los recibían, les daban alimento y los encaminaban incluso en su misión. Colaboraban, les decían bienvenido. Cuando nosotros le decimos bienvenido a una secta apóstata o a algún individuo apóstata, puede ser hombre o mujer, le estamos dando la bienvenida, estamos participando prácticamente en o automáticamente en sus malas obras. Yo realmente, si alguien viene aquí a mi casa, yo lo recibo, pero es para debatir sobre el tema del error que ellos están viviendo. Pero no voy a compartir ni le voy a dar un aplauso a aquellos que realmente han apostatado. Mis amados hermanos, ahí me vas a disculpar, andamos un poco mal de la garganta. Seguir a Cristo realmente requiere también cumplir mandamientos. Como dice Hebreos 10, 24, el 25, no dejar de congregarse, porque esto se convierte en costumbre. Mire, como algunos tienen por costumbre. Dice que hay que reunirse para estimularse al amor y las buenas obras. Si a usted no le gusta congregarse, si a usted no le gusta cumplir este mandamiento, si usted le da prioridad a otras cosas del mundo, quiero decirle, mi amado hermano, que le pida perdón a Dios, que haga planes de obedecer a Cristo como Él manda y veremos su gloria. Así pues, estos son puntos muy importantes, ¿verdad? El seguir a Cristo. ¿Por qué motivo? Porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. En Juan 12, 48 al 50, ya referenciado, o podemos decir con el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, teniendo este paralelo, aun siendo el Apocalipsis un libro, la mayoría simbólico, ¿verdad? Basado en símbolos, revelación por símbolo, dice que los libros fueron abiertos para el juicio final y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. El libro de la vida es la lista simbólica de todos aquellos que obedecemos a Cristo, nos hemos entregado a Él y nos hemos bautizado como manda el Salvador, cumpliendo el plan de salvación basado en la fe, el arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y perseverancia. Ese es el inscrito en el libro de la vida. Luego dice que los libros fueron abiertos, habla de una pluralidad. ¿Cuáles serían los libros para juzgar a la humanidad en aquel tiempo? Según Juan 12, 48 al 50, dice la Escritura. Vamos a leer esto, Juan 12, 48 al 50, donde la Escritura nos dice de la siguiente manera. Juan 12, 48 al 50, en la norma por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Dice la Escritura, dice 12:48 al 50. El que me rechaza, rechazar la doctrina de Cristo es rechazar a Cristo mismo. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Mire, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Mire, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo habla bien claro que en esa norma infalible seremos juzgados en el juicio final, en su doctrina, en su palabra. Aquí habla, miren, dice la Escritura, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es la palabra que ha hablado Cristo? La que está escrita en el Nuevo Testamento, especialmente la doctrina, después de su resurrección en el establecimiento de la iglesia. Mis amados, ahí tenemos nosotros la norma infalible. Que alguien quiera distorsionar la doctrina correcta de Cristo por seguir otros bienes materiales o por seguir otras actitudes de mal ejemplo de otras personas, tiene serios problemas. La palabra de Cristo le juzgará en el juicio final. Si se murió en esa actitud de desobediencia, va a resucitar para ser juzgado. Entonces nosotros tendremos que tener cuidado. Recuérdese en Mateo 17, del 1 al 5, en la transfiguración de Cristo Jesús. Muy importante ver que ahí estaba Pedro y otros apóstoles, otros discípulos, que aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, el representante de la ley del Antiguo Testamento, y Elías, representante de los profetas del Antiguo Testamento. Miramos estas dos eminencias hablando con Jesús. Los apóstoles pensaron, los discípulos pensaron que Cristo era igual a Elías y a Moisés, porque los que escribieron, los que dictaron la palabra, la escribieron en el Antiguo Testamento, inspirados por Jesús, realmente fueron ellos, los profetas, la ley, todo fue dictado y a ser escrito. Y el representante de la ley del Antiguo Testamento era Moisés y el de los profetas es Elías. Miramos nosotros estas dos eminencias. Los apóstoles pensaron que los tres eran iguales y que harían tres enramadas iguales. Pero una voz del cielo vino, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice, a él oíd. En otro texto bíblico, en Hechos, dice que toda alma que no escuche o obedezca a este profeta de Dios, que Jesucristo, nuestro Salvador eterno, ¿verdad?, será desarraigada del pueblo de Dios. Amado hermano, hay que tener bastante cuidado en seguir la doctrina de Cristo. Recuérdese que no hay nueva hermenéutica, no hay nuevas modificaciones. Hay que tener cuidado con las versiones también e investigar cómo fue traducido. Por ejemplo, la traducción Reina y Valera fue traducida por Cosiodoro de Reina y Cipriano Valera. Estos dos eran monjes que seguían las instrucciones de Jerónimo, este teólogo católico. Entonces los dos hombres fueron católicos y muchos puntos en la Reina y Valera tienen bastante tendencia al catolicismo. Hay que tener cuidado en eso y investigar, ya que tenemos la facilidad hoy en día, irnos al internet, buscar el significado del griego, el arameo y el hebreo originales, escritos en el sinaítico, y así puede investigar claramente para no ser engañado. Mis amados hermanos, yo les deseo que Dios les bendiga en gran manera. Que la paz y la gracia de Dios sea con vosotros, ahora y siempre. Les dejo este mensaje, no para incomodar a nadie, sino para animar al pueblo de Dios a ser fiel, a continuar firmes, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que Dios les bendiga.